y amén. Puede ocupar sus lugares, hermanos, en esta mañana. Y bueno, le decía que es una clase poquito complicada. Creo que dejé mis lentes, Pablo, por ahí. ¿Sí dejé mis lentes? Ya necesitamos también ayudantes, como dice mi esposo. Tenemos una clase que yo en lo personal no estoy muy relacionada con esta clase de clases, y mi esposo me dijo desde el principio, cuando supimos que me iba a tocar, que si quería la podía cambiar. Y le estuve pensando, porque dije probablemente sí es necesario que yo la cambie, para que alguien más que está más familiarizado con la profecía pueda, porque hay personas que son muy buenas, les gusta mucho como estar estudiando, bueno, Daniel, que es donde se encuentran estas clases que hemos estado viendo, Apocalipsis, les gusta mucho estar investigando y estar de toda la profecía, de las que ya se cumplieron y de las que se van a cumplir, lo que aún no se cumple, que está pasando, que lo que está pasando ahorita. Y yo realmente no estoy muy familiarizado ni con Apocalipsis ni con Daniel. Lo he leído, pero no soy como que a ver, ¿y qué esto? ¿Y qué el otro? No estoy muy familiarizado, pero dije, bueno, no voy a hablar de lo que yo sé, solamente voy a hablar lo que la guía dice. Entonces, pues, agárrense. Abróchense los cinturones y vamos espero, a lo mejor usted ya le dio, hay muchos que ya le dieron una leidita, a lo mejor no estudian, pero solamente leen la clase. Y hay muchos que no leen la clase y que apenas aquí se van a dar cuenta de lo que se trata la clase. Y bueno, pues aquí nos vamos a enterar juntos de lo que se trata la clase esta mañana. Y en la guía es el estudio número 10, profecía y cumplimiento de las 70 semanas. Y yo desde que estaba estudiando dije, bueno, tenemos a nuestros hermanos Pruneda, nuestros pastores aquí, que nuestros hermanos Casas, dije, el hermano Casas también le gusta, la vez pasada nos mencionó que estuvo estudiando las 70 semanas, dije, pues ahí va a haber gente bien preparada. Bueno, pues nuestro hermano Casas se fue para Monterrey, no contamos con su presencia, pero si usted tiene una pregunta o si usted tiene un comentario, una duda, por favor, levante su mano y haga su pregunta, dé su comentario. Si su pregunta no está en la clase y yo no la puedo contestar, tenemos aquí las personas ya mencionadas que pueden responder esa duda, esa pregunta que usted tiene, o podemos escuchar su comentario y se le puede decir, ¿está usted en lo correcto o no es como usted lo piensa? Nomás no se nos vaya a enojar si no es como usted piensa, ¿ok? Y todo va a estar bien. El título de esta lección es Profecía y cumplimiento de las 70 semanas. Ahora vamos a ver por qué yo le ando explicando tanto, ¿verdad? Que yo no estoy muy familiarizada con esto. La base bíblica se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 27, y Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, capítulo 11, versículo 2, y capítulo 13, versículo 5. Los objetivos de esta lección los vamos a ver y son identificar los 6 objetivos de las 70 semanas. Y yo creo que estos 6 objetivos de las 70 semanas iban a quedar claros porque ahorita los vamos a estar tratando cada uno. El objetivo número 2, distinguir las 3 divisiones de las 70 semanas. El objetivo número 3 es reconocer el plan de Dios para su pueblo Israel, previo a la inauguración del milenio.
Así es que si a usted le gusta esta clase de profecías, si le gusta ver, ha estado estudiando todo esto porque quiere saber o porque le ha gustado. Y me acuerdo de una jovencita, de unos hermanos amigos que no sé si ella tenía 13, 14, nos decía, pues está leyendo Apocalipsis porque le gusta mucho Apocalipsis. Bueno, si usted es de esos, bueno, aquí vamos a estar viendo algunos de los detalles de Apocalipsis, de las profecías, no todo porque más se enfoca en Daniel, pero también, como vemos aquí, algunos versículos de Apocalipsis. El pensamiento central dice: Dios revela su plan redentor a su pueblo escogido. Una vez más, Dios revela su plan redentor a su pueblo escogido. El texto áureo dice, y aquí principalmente aquí es el primer vez donde estamos enumerando el objetivo número 1, que dice identificar los 6 objetivos de las 70 semanas. Aquí en el texto áureo luego nos enseña, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24, ahí ya nos está enumerando los 6 objetivos de las 70 semanas. Una vez más, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estos son los 6 objetivos de las 70 semanas. La enseñanza de esta lección que vamos a ver en esta mañana dice: Dios tiene una agenda especial para la restauración de su pueblo Israel. ¿Para quién tiene la agenda especial? Para su pueblo Israel. Pero antes de ello, será sometido a la prueba de la tribulación. ¿Le gustaría estar ahí para estar viendo todo lo que Dios ha preparado? Amén. Dios tiene una agenda especial para la restauración de su pueblo Israel, pero antes de ello, será sometido a la prueba de la tribulación. ¿Le gustaría estar en la gran tribulación? No, ¿verdad que no? A mí no me gustaría. Mientras estaba estudiando esto, yo dije: no, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que los que tenemos 20 años, los que tenemos 30 años, los que tenemos 10 años, los que tenemos 5 años, 1 año de servir al Señor, estemos velando, estemos orando, listos para que cuando Cristo venga por su iglesia, por su pueblo, nosotros nos vayamos y nada de esto que nos está revelando aquí y ahorita vamos a ver, pero yo creo que si usted y yo estamos listos y preparados, usted y yo no tenemos que pasar por nada de esto, hermano. Pero si no estamos listos y preparados, no podemos cerrar nuestros ojos y decir: bueno, yo estoy viviendo la vida como yo creo y quiero, que al cabo yo sé que Cristo es un Dios tan amoroso. Dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo va a permitir que yo me pierda? Pues así como es un Dios tan amoroso que dio su vida en la cruz del Calvario, mandando a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, es un Dios celoso, y dice su palabra que no tendrá por inocente al culpable. Y ahí es donde decimos: ay, ay, ay. Porque ante nuestros ojos, usted y yo nos podemos justificar con el pecado y podemos decir: bueno, las cosas han cambiado, todo es diferente. No podemos decir que como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que las cosas ahora
Han pasado tantos años y no puedes pretender que yo viva de la misma manera, no puedes pretender que las cosas que antes se hacían, que Dios pedía a su pueblo, eso era para el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, todo se ha modernizado y puedo vivir más mi vida cristiana más relajada. Dios no es un Dios tan celoso como antes con su pueblo, porque su pueblo escogido era el pueblo Israel. Entonces ahora nosotros somos añadidos, somos los gentiles, pero ahora nosotros somos salvos por su gracia. Yo puedo vivir un poquito más relajado porque Dios me entiende. Para eso vino Jesús a la tierra, para poder entender por todo lo que yo paso. Pues déjeme decirle que el mismo Dios que exigía al pueblo de Israel santidad es el mismo Dios que usted y yo servimos en el tiempo de hoy y exige santidad de su pueblo. Amén. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y lo mismo que era pecado antes es pecado ahora. Ahora, gracias al Señor por Jesucristo, que nos ha limpiado, que nos justifica para poder venir, porque es cierto, nosotros sería imposible sería que nosotros estuviéramos en esta casa de oración, levantar nuestras manos, que nuestra boca proclame el nombre del Señor y que Dios escuche nuestra voz. Sería imposible si no fuera a través de Jesucristo, porque ese Dios celoso, ese Dios poderoso que hacía grandes maravillas con el pueblo de Israel, era un Dios santo, como lo es el día de hoy. Pero mandó a Jesucristo, ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Mandó a Jesucristo para limpiarnos, perdonarnos, justificarnos, pero el hecho de que nos justifique no significa que usted y yo podamos vivir en pecado, porque a través de Jesucristo, pues entonces somos justificados. Porque la Biblia dice, y yo creo que es uno de los versículos que usted iba a decir, ay, otra vez con lo mismo, porque siempre lo están repitiendo, que el que hace las cosas que Dios ha dicho en su palabra, este es el Hijo de Dios. Pero que el que practica el pecado es hijo del diablo, nos dice en Primera de Juan. Entonces, cuidemos de no estar confiados en estar practicando el pecado, porque ahora tenemos la oportunidad a través de Jesucristo de venir y que al cabo Dios nos perdona. Porque cuando usted deliberadamente está en su mente pecando, pensando, estoy pecando, pero Señor, tú me perdonas. Entonces, mire, la Biblia dice, no te fíes del día de mañana. El día de mañana no es de nosotros, pero nosotros no nos podemos fiar ni del segundo que viene, porque en este momento yo puedo estar aquí hablando y en un instante yo caigo muerta aquí y ya. Si yo viví una vida de pecado, yo puedo estar aquí, pero puedo vivir una vida practicante de pecado. Y si Dios dice, se acabó tu tiempo, tuviste tiempo de arrepentirte, no lo hiciste, se acabó, el aire se quita y vámonos, ya no va a haber más oportunidad. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos eso, pero ya no va a haber más oportunidad de poder decirle, de hincarnos y decirle, perdóname Jesús, mira, tú sabías que era tan difícil para mí decir no cuando venía la tentación. Jesús nos puede entender, pero acuérdese que Jesús fue tentado y no pecó. Entonces Él nos puede ayudar a nosotros el pecado no está en ser tentados, el pecado está en ceder a la tentación. Ahí es donde está el pecado. Muchos pensamos que, ay, porque soy tentado, Dios mío, soy la peor pecadora. No, porque hay un dicho, un proverbio mexicano que decimos, no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, ¿verdad? Pero sí podemos evitar que el pájaro haga el nido.
Porque ya sabemos que el pajarito viene y empieza a traer sus palitos, ¿verdad? Y empieza a traer los palitos y de modo que va formando ese nido para que cuando esté listo el nido, empieza a poner la pajarita, ¿verdad? Sus huevitos y va a dar a luz y todo. Entonces, usted y yo tenemos que identificar cuando el pecado viene a nuestra mente y en el nombre de Jesús rechazar toda tentación, todo pecado. Es cierto. No me vaya a malinterpretar y decir, no, pues seguramente usted no peca, no ha tenido ningún pecado, usted es muy santa. No, dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero una cosa es que a través de nuestra vida cristiana fallamos o pecamos de alguna manera. La Biblia dice a veces con nuestros ojos, con nuestra mente. Pero otra cosa muy distinta es que a través de nuestra vida cristiana vivamos en pecado. Ahí es donde se hace la diferencia, hermano. Y vengamos aquí a la casa del Señor y queramos demostrarle a los hermanos que nosotros somos bien santos y bien cristianos. Cuando Dios es el que escudriña nuestra mente y escudriña nuestro corazón y sabe que estamos fallando. Es mejor que aunque nuestros hermanos vean que somos los peores pecadores, pero vaya usted arrepentido a los pies de Cristo. Y Dios está listo para perdonarle de todos sus pecados, dice su palabra, y los echa a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar nunca más de ellos. Así es que gracias al Señor porque hoy, esta mañana, Dios nos está dando una nueva oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, hermano. Si hay algo en esta mañana que usted puede identificar y decir, bueno, híjole, ayer tuve que echar una mentira, le dije al hermano, le dije al mecánico, le dije al de la tienda que no estaba, que no sé, que tuve que hacer otra cosa, no sé. Si usted echó mentiras, pídale perdón a Dios. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Nosotros, como siempre decimos, ay, no sé ni por qué me fui ya por este lado. Nosotros tendemos a que acusamos al violador, acusamos al asesino, acusamos al homosexual, acusamos al que practica el lesbianismo de decir, están vetados, no entran al reino de los cielos. Nosotros somos mentirosos, nosotros hablamos de nuestros hermanos, nosotros somos envidiosos, hacemos tantas cosas, pero nosotros sí vamos a ir al cielo. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Si nosotros practicamos la mentira, escúcheme, si nosotros practicamos la mentira, no vamos a ir al cielo. Porque la Biblia dice, no porque yo lo digo, la Biblia dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así es que cuando usted diga, no, es que aquel violó, mató, jamás, no puede entrar al cielo. No, si usted dice, aquel mató, violó, no sé, pero usted es un mentiroso, usted piense, yo soy igual que ese violador, ese asesino, porque yo tampoco voy a entrar al reino de los cielos. Y entonces eso lo va a traer convicción a usted, entendimiento de que usted, al igual que el asesino y el violador, nos tenemos que arrepentir para poder entrar al cielo. Amén. Amén. Ah, bueno, yo creo que sí me está escuchando o no quiere decir amén por lo que estoy diciendo. ¿Cómo, hermana? No queremos ceder. Bueno, pero lo bueno que está oyendo. La introducción a la enseñanza dice, en los capítulos anteriores, Dios utilizó objetos y animales para ilustrar los acontecimientos futuros del mundo en relación al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan, verdad, de la estatua, de aquellos animales con quién sabe qué tantas cabezas y qué ojos y que todo eso que nos estuvieron hablando nuestros hermanos? Dice, pues en este capítulo, en cambio, él mostró al profeta una visión basada en números de semanas, días y años.
Este pasaje profético y su tema principal, las 70 semanas, especialmente la semana 70, ha sido una de las más controversiales en su interpretación. Mencionaremos dos de los grupos principales de intérpretes: los preteristas, conocidos también como amilenaristas. ¿Han escuchado ustedes? Los que están relacionados con la profecía saben de estos de los amilenaristas, porque yo tengo nomás la idea de la palabra, pero no sabía quiénes eran ellos. Dice, los preteristas, conocidos también como amilenaristas, porque no creen en el milenio, y como alegoristas. Yo dije, alegoristas será porque son muy alegadores, ¿verdad? Pero no, alegoristas porque utilizan mayormente el método alegórico para interpretar las escrituras. Entonces me puse yo a checar, bueno, ¿qué es método alegórico? Dice, técnica de interpretación bíblica que busca significados espirituales o místicos ocultos detrás del texto, más allá de su sentido literal. Por ejemplo, dice el Cantar de los Cantares, frecuentemente interpretado alegóricamente por rabinos y místicos cristianos como el amor entre Dios e Israel o Cristo y la iglesia, en lugar de ser una colección de poemas románticos. Sí ha escuchado, ¿verdad? Que, bueno, le decimos a los jóvenes, usted no ande leyendo el libro de Cantares porque es muy, ¿cómo se dice? Muy romántico y muy, no sé cómo es la palabra, que es muy, se me fue, que es muy, dice muy clara las cosas, entonces muy expresivo, muy atrevido. Entonces le decimos a los jóvenes, usted no ande leyendo el libro de Cantares, ¿verdad? Y muchos de los personajes aquí dice que le quieren dar el significado como es el amor de Dios a la iglesia, a su pueblo, pero que pues realmente también es una colección de poemas. Y todos los que alguno ha de estar diciendo, pues ¿qué dice Cantares? Pues cuando está en su casa lo lee, los adultos, ¿verdad? ¿Mande? Es muy sugerente, sí tiene, pues se me fue la palabra, así como muy explícito, muy, dice cosas así, ¿verdad? Entonces, son los amilenaristas, y el segundo grupo es conocido como los futuristas y premileniaristas, entre los cuales nos contamos nosotros con la mayoría de los pentecostales. Los de este segmento mayoritario aplicamos un método más literal, gramatical e histórico para interpretación bíblica, teniendo cuidado de reconocer también lo que es alegórico y espiritual en la profecía. Nosotros entendemos que la frase 70 semanas de Daniel 9:24, que vamos a estar leyendo ahorita, tiene que ver con un periodo de 490 años designados por Dios para llevar a cabo una serie de acontecimientos relacionados con el pueblo de Israel antes de la manifestación del Mesías, Cristo Jesús. O sea que esta semana es más con el pueblo de Israel. Esto no es como lo que Dios está tratando para con nosotros. Esto más esta profecía es para su pueblo Israel. Y vamos con el primer punto, que es la revelación está relacionada con la oración de Daniel. Y Pablo, mi esposo, le tocó la lección, la oración, el domingo pasado. Nuestra hermana Ana nos predicó el jueves sobre la oración. Y este primer punto toca
un poquito más acerca de la oración de Daniel. Para entender la profecía se necesita preparación espiritual. Vamos a ver Daniel 9, 20 al 23. Daniel 9, 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ay, ¿a cuántos ha mandado el Señor un ángel? Al ángel Gabriel, y le ha dicho: eres muy amado. ¿A nadie se le ha parecido el ángel Gabriel diciéndole que es muy amado del Señor? Pues si no se le ha parecido, Jesucristo en la cruz del Calvario le dio la más grande muestra de amor. Y aunque el ángel Gabriel no venga y le diga que es muy amado allá en el cielo, Jesucristo ya vino y mostró ese grande amor por cada uno de nosotros. Amén. La respuesta de Dios interrumpió la oración de Daniel, lo cual nos hace recordar una gran promesa divina que dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Daniel todavía estaba hablando, orando y confesando cuando le llegó la respuesta de Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que las respuestas a nuestras oraciones inmediatamente fueran contestadas, ¿verdad? Porque si se tardan un día, 2 días, 5 días, una semana, decimos que Dios ya no nos ama, que no quiere saber, que Dios no nos escucha, que Él se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Pues Daniel dice: aún estaba él hablando cuando llegó el ángel. Lo que Daniel predica era el fin de la actividad para que el pueblo pudiera regresar a su tierra y reconstruir la ciudad y el templo. Lo que Daniel pedía, dice: Daniel tocó el corazón de Dios con esta oración e inmediatamente recibió la respuesta por medio del ángel Gabriel, quien le explicó que había venido para capacitarlo a fin de que pudiera ser el vehículo humano para darnos la revelación de las 70 semanas. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que diga: bueno, yo he estudiado mucho este tema y creo entender, ya tengo más o menos? No le voy a preguntar, hermano, no se preocupe, porque lo dice, no, y si digo que sí, la hermana me va a hacer preguntas y no me las voy a saber. No le voy a preguntar. No más que sí sé que hay mucha gente que le gusta la profecía. El comentario que estaba leyendo dice: todos los estudiosos de la palabra les dirán que cuando los martillos del saber y la crítica bíblica no han logrado abrir un texto áspero, a menudo la oración lo ha hecho y se han encontrado pepitas de oro ocultas en él. A todo estudiante de la palabra de Dios que aspire a ser un escriba bien instruido, le decimos, este comentario es de Spurgeon y dice: a todo estudiante de la palabra de Dios que aspire a ser un escriba bien instruido, le decimos, con todos los medios que empleen, con todas las búsquedas en los comentarios, con todas sus investigaciones entre teólogos eruditos, combinen mucha oración ferviente, porque ahí es donde va a estar. Si usted tiene dudas, si usted tiene
que no sabe de qué se trata, póngase a orar. Pídale al Señor que le revele y le va a revelar, porque Spurgeon dice, con todas las investigaciones que usted tenga, libros, aquellos comentaristas, aquellos otros cristianos, no cristianos, porque así hay muchos donde usted puede investigar. Con todo eso combine la oración, porque la oración dice que aquí hay muchos escritores que no saben como de qué se trata, de por aquí le buscan por allá, pero cuando se ponen en oración han encontrado, dice, pepitas de oro, o sea, cosas muy ricas en la palabra que han podido entenderlas, y por eso tenemos todos estos comentarios y cosas importantes que nosotros podemos entender. Así es que le decía, el domingo pasado fue de la oración de Daniel. El jueves nuestra hermana Ana nos decía de Josué y Elías, ¿verdad? Elías y Josué, que oraron y Dios hizo grandes maravillas. Y hoy nos toca un poquito nomás este punto acerca de la oración, que nos sigue animando, hermano, que usted y yo como pueblo de Dios oremos, busquemos al Señor. Y nuestra hermana Ana tocaba un punto porque mencionó a Lutero y dije, ay, ya me va a agarrar mi punto de la escuela dominical. No, mencionó algo que Lutero había dicho, pero no a lo mejor es lo mismo, pero no, yo lo escribí, el comentario decía de esta manera: Lutero afirma que a menudo obtenía más luz espiritual mediante la oración ferviente que mediante la lectura de muchos libros o la meditación más precisa sobre ellos. O sea que grandes personajes dan de que usted y yo tenemos que orar, que es a través de la oración donde nosotros podemos encontrar la respuesta. Su preparación espiritual era fruto de una sólida y firme relación con Dios, lo cual se puede comprobar tomando en consideración la declaración del ángel de que para Dios Daniel era muy amado. Tanto Daniel como el apóstol Juan se distinguen por su relación con Dios. Ambos también se distinguieron por recibir mensajes proféticos asombrosos. ¿Por qué decimos que Juan? ¿Se acuerda usted por qué? ¿Quién era Juan el qué? Juan el amado, ¿verdad? Y aquí a Daniel se le dice que era muy amado. Entonces, y Juan recibió también la profecía. Las 70 semanas de años abarcarán 6 puntos principales que los vimos en la verdad central, ¿verdad? 70 semanas, la palabra semanas viene de lo hebreo. Y hermano, ay, discúlpeme, yo no sé hebreo, no sé ni pronunciar estas palabras, pero yo se las voy a pronunciar como están escritas. Semanas viene del hebreo chabuín, la forma plural del término chabúa, que significa unidad compuesta de 7 partes. La palabra se halla en distintas expresiones en el Antiguo Testamento. A veces se habla de 7 días, otras veces de 7 años. El contexto aquí exige que se tome como 7 de años, o sea, un total de 490 años. Además, por las frases tu pueblo, que es Israel, y tu santa ciudad, que es Jerusalén, debemos entender que este periodo de 490 años se desarrollaría un programa exclusivamente israelita, con los siguientes objetivos, que vamos a verlos ahora, que le dije que los mencionamos al principio. El 1 era terminar la prevaricación. Esto significa que el curso de la apostasía de Israel y su dispersión por todo el mundo llegará a su final antes de terminarse la última de las 70 semanas de años. Es 1, terminar la prevaricación. El 2, poner fin al pecado. Quizás señale parcialmente el fin de la idolatría en el pueblo de Israel, que era su principal pecado. No obstante, en un sentido más amplio, el fin del pecado solamente puede verse en la obra que se originó en el sacrificio de Cristo, que llegará a su culminación en el milenio.
El número 3 es expiar la iniquidad. Es otro aspecto de la obra mediadora y redentora de Jesucristo. El número 4, traer justicia perdurable. Debido a su rechazo de Cristo, esta justicia perdurable solo se hará realidad para los judíos en su sentido pleno cuando el Mesías establezca su reino sobre su pueblo y el mundo. Es cuando va a ser justicia perdurable. La 5 es sellar la visión y la profecía. Dice, quizá se refiere a esto al cumplimiento de todo lo anunciado a través de toda la profecía. El número 6, ungir al santo de los santos. Lo más apropiado quizás sería relacionarlo con la inauguración del glorioso reino milenial al ungir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, el Mesías. Un comentario de David Guzik dice, en conjunto, Gabriel le hizo un anuncio extraordinario a Daniel. Gabriel le dijo a Daniel que cada una de estas cosas asombrosas ocurrirían dentro del periodo de 70 semanas. Al repasar la historia, solo podemos afirmar que estas cosas ya se cumplieron. Si ignoramos su significado literal y les atribuimos un sentido espiritualizado que la reemplaza. ¿Está de acuerdo conmigo que en el estudio están una de estas profecías ya se cumplieron, pero falta la 70 semanas que dice aquí que falta por cumplirse, que es a lo que se está refiriendo esta lección? Lo que ya se cumplió y ahora esta lección está a lo que se va a cumplir. Dice, el programa de 490 años se divide, ahora sí, en 3 etapas. La reconstrucción de Jerusalén y el lapso hasta la muerte de Jesús. Esto que ya se cumplió, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, porque me va a decir usted, hermana, pero ¿no se está ahí también reconstruyendo que todos sí han oído, ¿verdad? De que por ahí ya apareció la vaca roja, de que el templo ya se está reconstruyendo. Sí han oído esas cosas que nosotros, el ojo de nosotros tiene que estar puesto en Israel y cosas de esas, ¿verdad? ¿O no han oído nada de profecía de esta? ¿Sí han oído? ¿Están bien atentos o los tengo bien perdidos? Dígame la verdad, hermano. Créame, mientras yo estudiaba, yo digo, ay Señor, es que es tanta cosa, es mucho. Mire, ya en el tiempo que voy no voy a alcanzar ni a decirle nada de a lo que de veras debía de haber entrado. Así es que bueno, me voy a apurar. La reconstrucción de Jerusalén y el lapso hasta la muerte de Jesús. Los 6 objetivos que se bosquejan anteriormente son de carácter general. En esta última parte del capítulo 9 se señalan algunos hechos más específicos y se establece una división triple de largo periodo de los 490 de las 70 semanas de Daniel. Aquí Gabriel reveló a Daniel el punto de partida de la profecía de las 70 semanas. Hubo un mandato histórico de restaurar y reconstruir Jerusalén que dio inicio a este periodo específico. Primer periodo, estos son 3 periodos, ¿verdad? El primer periodo fueron las 7 semanas, 49 años. La reconstrucción de Jerusalén. Es importante destacar aquí que hubo varios decretos u órdenes relacionadas con la restauración de Jerusalén y el restablecimiento de los judíos en su tierra. El primer decreto, y las citas, hermano, que nos dan aquí están tan buenas de recordar, porque si usted ha leído Esdras, ha leído Nehemías, cuando usted pone este punto y luego empieza a leer la cita, pero no nos alcanza el tiempo. Yo dije, las voy a llevar preparadas por si acaso pudiera
pero no tengo tiempo para el decreto de Ciro en el año, la guía decía, hermano, el año 339, el comentario que yo estaba diciendo era el 338. En todos los decretos la guía decía un año y el comentario me decía otro año. Entonces puse el decreto de Ciro en el año 338 al 339, uno de esos. Dice, Ciro emitió un decreto que otorgaba a Esdras y a los cautivos babilonios el derecho a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y esto lo puede ver en Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 4 y el capítulo 5, versículo 13 al 17. Si usted tiene su guía y tiene la oportunidad, léalo, están muy buenos estas lecturas. El decreto número 2 fue de Darío en el año 517 al 519. Darío emitió un decreto que le daba a Esdras el derecho a reconstruir el templo. El decreto número 3 es de Artajerjes en el año 558 a 559. Artajerjes emitió un decreto que le daba a Esdras permiso, paso seguro y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Esto se encuentra en Esdras capítulo 7, versículo 11 al 26. El decreto número 4 que Artajerjes le dio a Nehemías, y yo creo, no sé, pero a lo mejor usted y yo estamos más relacionados ahí, como cuando Nehemías era el copero, ¿verdad?, de Artajerjes, y que llegó y le puso su copa, y que dice Nehemías, nunca yo había estado triste ante los ojos del rey. Entonces el rey inmediatamente vio y la cara, ¿y por qué estás triste? Y entonces ya Nehemías le empieza a decir, es que esto, pues este es el decreto que Artajerjes le dio a Nehemías en el año 444, el 445. Artajerjes emitió un decreto que le daba a Nehemías permiso, paso seguro y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y las murallas. Y dice, este decreto sí puede tomarse como el inicio de las 7 semanas. O sea, porque el otro era nomás reconstruir el templo. Les daban paso seguro y que podían ir y reconstruir el templo. Pero cuando Artajerjes le dio el permiso a Nehemías, le dio paso seguro, le dio provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y las murallas. No sé si ustedes se recuerdan cuando Nehemías andaba trabajando, contra todo lo expuso. En ocasiones creo yo que en uno andaban con la espada y en otro trabajando, y luego los que estaban en contra de la reconstrucción les hacían burla y le decían, uy, si una zorra pasara por ahí va a destruir todo eso. No sé si ustedes se acuerdan de todos esos escritos. Bueno, pues todo tiene esto, aquí vamos relacionado con todo eso. Si usted dice, ni sé de qué está hablando, lea Nehemías, hermano, lea Esdras, Nehemías, y usted se va a dar cuenta de estas cosas. Dice, este decreto sí puede tomarse como el inicio de las 7 semanas o 49 años por las siguientes razones. Inciso A, hay indicaciones claras de la obra de reconstrucción de la ciudad, las puertas del palacio y el muro, que es lo que le estoy contando yo. O sea, sí existe eso. Los dos líderes, Esdras y Nehemías, hablan de las penas y angustias en medio de las cuales la gente trabajaba para concluir la obra. Todo lo que sufrieron y que venían y que les decían y que les hacían burla y que no los querían dejar trabajar. Entonces, están aquí, ahí en la palabra están las muestras de que sí se llevó a cabo. Dice, este es el último decreto dado para la realización de esta obra. O sea que ya no siguió otro decreto y otro decreto diciendo de alguien más y alguien más para volver diciéndoles reconstruyan. Entonces, que lo más seguro es que sí se llevó a cabo la realización de la reconstrucción del templo, de la muralla y de todo esto. El segundo periodo era de 62 semanas, 434 años. El primer periodo, ¿de cuántos años era? 49.
49 años, y ahora es segundo periodo que es de 434 años. Este sería el tiempo que transcurriría de la terminación de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Expresión que ha sido interpretada por una gran mayoría de eruditos bíblicos como una referencia al momento de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y ahí sí, hermano, había un montón de comentarios, de comentaristas diciendo que fue cuando Jesús entró, la entrada triunfal a Jesús fue que se cumplieron estos años. Otros decían que cuando fue bautizado, otros decían muchas diferentes cosas, pero bueno, aquí la guía nos decía la expresión, dice que la expresión que ha sido interpretada por una gran mayoría de eruditos, o sea que más estuvieron más de acuerdo, fue de que como una referencia al momento de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén en el año 32. Y aquí agarré un comentario de este señor, Robert Anderson, y dice, porque en los comentarios, hermano, no se querían poner de acuerdo. Unos decían, como le digo, que cuando Jesús fue bautizado, otros decían que cuando murió en la cruz, que se cumplían los años, otros decían tantas cosas, pero en el comentario que yo estaba leyendo, dice que Anderson era un teólogo, apologista cristiano muy respetado en el círculo evangélico. Él tenía su trabajo secular, que era como pues policía, investigador, no sé, pero él era cristiano y era muy acertado y muy, o sea que se le podía creer a este hombre. Y dice que Anderson, utilizando un año de 360 días como el que Israel usaba en tiempos de Daniel, calculó 173.880 días desde el decreto hasta la entrada triunfal, cumpliendo la profecía al pie de la letra. Es costumbre entre los judíos tener 12 meses de 360 días cada uno y luego añadir un 13º mes ocasionalmente cuando es necesario para corregir el calendario. A lo que pude entender de la guía, decía como que no podía ser también esta de la entrada triunfal, también que porque no se cumplía, porque si se agarraba a estas fechas, los judíos tenían 360 días, el calendario de 360 días, pero Anderson dice, pero se le añadía una semana ocasionalmente cuando se hacía necesario, entonces las fechas quedaban perfectamente así como lo hizo este hombre, Anderson. Así es que bueno, nos vamos con ese, hermano. El tercer periodo es una semana, 7 años. La tercera división del programa de las 70 semanas todavía no ha tenido cumplimiento. Este periodo de una semana profética o 7 años vendrá a cerrar el círculo de esta gran revelación. Algunos preteristas son de la opinión de que esta 70ª semana de Daniel ya se cumplió. Afirman que él confirmará el pacto con muchos. Afirman que él confirmará el pacto con muchos. Es el mismo Mesías príncipe del versículo 25 y que se trata de Jesús. Estos son los preteristas, por eso le digo, es tanta información, hermano, que se me hacía bolas. Los futuristas dicen, en cambio, creemos que esta última semana de Daniel serán 7 años reservados por Dios para tratar principalmente con el pueblo de Israel, para quienes es la visión que Dios le dio a Daniel, que ese es en el caso que usted y yo dice que deberíamos de estar, ¿verdad? Que nosotros los futuristas, en cambio, creemos que esta última semana no se ha cumplido. Dice, la última semana de Daniel se iniciará con el rapto de la iglesia y dará paso al periodo de la tribulación. Entonces, aquí vamos
Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Tengo el último punto. Voy a tratar de hacer 5 minutos y ya voy a parar, si no terminé ni modo. La 70ª semana aún no se ha cumplido y eso lo podemos ver en Apocalipsis 6:2. ¿Alguien lo tiene por ahí ya preparado? Apocalipsis 6:2. Ok, el 11, capítulo 11, versículo 3, Apocalipsis. Si alguien lo tiene rapidito. Y daré a mis 2 testigos que profeticen y por 1270 días vestidos de silicio. El capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. El capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ok, ahí estamos viendo números también. Dice, después del rapto habrá 3 años y medio de aparente paz. Los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis describen los acontecimientos del periodo de la última semana de Daniel, conocido como la tribulación. Como ya lo dijimos, esos serán 7 años en los cuales Dios tratará directamente con Israel por cuanto lo rechazaron como Salvador. Este será el tiempo en que el anticristo se manifestará como el gobernante mundial perfecto. La tribulación tendrá lugar después del rapto de la iglesia con un periodo de 3 años y medio de aparente paz, porque ahí dice, ¿verdad? Que salió un jinete vestido de blanco, parece, y con aparente paz. Luego el anticristo se querrá imponer como Dios y cuando sea rechazado, se convertirá en el tirano más cruel que el mundo haya conocido. Entonces será la segunda venida de Cristo quien destruirá las fuerzas del enemigo en la batalla del Armagedón. Durante la tribulación habrá 3 series de juicios. Que yo creo que aquí también hay unos que dicen, ay, ¿por qué no tocamos los sellos? No, pues no hay tiempo, hermano. Los sellos, Apocalipsis 6, las trompetas, Apocalipsis 8 y 9, y las copas, Apocalipsis 16. No obstante, debemos hacer notar que la iglesia ya no estará en la tierra para presenciar, mucho menos sufrir estos 7 años de tribulación, que hay muchos. Por eso se nos explica ahorita de los mileniaristas y de los antimileniaristas, que muchos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y muchos dicen no pasaremos por la gran tribulación. Me gustó más esta idea que dice que no vamos a pasar, ¿verdad? Dice, no obstante, debemos hacer notar que la iglesia ya no estará. Dice, Jesús prometió que guardará a los creyentes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque acuérdese que todo esto es con su pueblo Israel. La iglesia será sacada de la tierra antes del inicio de la tribulación. Mientras los terribles juicios de Dios se derraman sobre los moradores de la tierra, se celebran las bodas del Cordero entre Cristo y su iglesia, hermano. Mientras nosotros nos estamos gozando allá en el reino de los cielos con las bodas del Cordero, la gran tribulación acá, terrible, hermano. El primer sello será abierto por el Cordero y con ello se iniciará la primera etapa de la tribulación, que será de 3 años y medio. Aquí se revela a Juan un caballo blanco y un jinete. El jinete es, fíjese, el jinete es el anticristo que sale a conquistar. No con abierta hostilidad, sino con una aparente paz.
Él engañará a los enemigos de Dios y será un conquistador brillante, irresistible y poderoso, cuyas victorias harán que todo el mundo se maraville. Dice Apocalipsis 11, revela que Dios enviará 2 profetas para predicar en este tiempo de incredulidad y abuso por 1260 días, 3 años y medio. Ellos estarán en contra del movimiento popular pagano y se opondrán a comprometer el templo de Dios con los sistemas, poderes y valores mundanos que serán parte de las primeras exigencias del anticristo. Además, tiene poder para obrar grandes milagros. Se cita el ministerio de estos 2 testigos como una prueba de Dios, que Dios tratará con Israel y el mundo por medio de ellos durante la primera parte de la 70ª semana de Daniel. Y se me acabó el tiempo, hermanos. Oiga, están muy silencios, ni dicen amén. No sé si están dormidos o qué pasó, o están muy entretenidos. Yo voy a querer pensar que están bien entretenidos escuchando todo con la gran tribulación, que están así como wow, lo que está pasando. Ya no voy a alcanzar. Mire, yo vengo preparada, ya es tarde, entonces no voy a alcanzar. Déjeme le leo el resumen rapidito solamente para que usted sepa lo que a grandes rasgos, y después de tanto traerlo de aquí para allá. En este estudio hemos visto cómo el Señor le revela a Daniel que tiene una agenda de 6 puntos a desplegar durante 70 semanas de 6 años. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Las 70 semanas proféticas hacen un total de 490 años, los cuales se habrían de dividir en 3 etapas. Los primeros 49 años, 7 semanas, sería para terminar la reconstrucción de los muros y la ciudad de Jerusalén. Luego habría un gran periodo de 434 años, 72 semanas entre la reconstrucción y la muerte del Mesías. Finalmente se habla de 7 años, la última semana en la cual se llevarán a cabo los juicios apocalípticos de la tribulación. Entonces, preparémonos, estemos listos, velando en oración para que cuando todo esto llegue nosotros nos estemos gozando en vez de estar atribulados aquí, porque si no lo hacemos ahorita que somos libres para servir al Señor, imagínense en aquel entonces. Póngase de pie, hermano, queremos